El cambio de cultura es nada más llegar al aeropuerto de Pakistán. ¡Hey! Y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Eso ya es la leche. A ver, yo he estado 7 veces en Pakistán. Entonces, pues bueno, más o menos eso ya lo tengo por la mano, ¿no? Pero, claro, Pakistán no es un país monocultural, como podría ser España, es bastante uniforme culturalmente. Hay cambios, ¿eh? Pero Mira, no sabía, Tato, no sabía. en España hay cambios culturales, ¿no? Pero pocos. Pero es que en Pakistán no son pocos, son muchísimos. Sí, eso te decía. Yo pensé que Pakistán era uno solo y ya. No sabía No que... tiene nada que ver. La zona de, no sé, Rawalpindi, por ejemplo, o Sí. Islamabad, no tienen nada que ver con UNSA, que es donde estábamos. UNSA es otro mundo. Entonces, porque lo que nos llega por las noticias Sí. es como un bloque cultural y religioso y ya está. Pero no. Religiones también practican muchas. O sea, no solo, bueno, está el Islam, que es la religión principal, pero después hay otras. Hay zonas animistas, por ejemplo. También hay cristianos, pero dentro de la religión musulmana, pues están los chiitas, los ismaelitas. Sí. Bueno, los ismaelitas sí, o sea, son chiitas, pero ahí son sunitas. Pero está el chiismo, el chía, los suní, y dentro de los suní está el ismaelita, ¿no? Y con distintos grados de tolerancia y de... Hay unos que son mucho más... o sea, que rezan todo el día, que son muy, como un poco fundamentalistas, y otros que son súper mega liberales, como estos. En el Valle de Unza, vamos, aquí es que nos dan 1000 vueltas a nosotros. El tema del alcohol, por ejemplo, y beben lo que haga falta y más. Había uno ahí que nos explicaba todo lo que había probado y yo es que se me ponían los ojos como naranjas. Digo, pero este tío... No me diga, Marta. Se traían alcohol de China, chungo, en unas garrafas de 5 litros, de, ¿cuánto era? 60 grados. Una cosa terrible. Lo mezclaban con agua porque, claro, no se podía beber y bueno, pues se bebían eso. Y ellos piensan que nosotros bebemos vino, pues simplemente para emborracharnos, porque ellos beben para emborracharse, pero no es una cosa social como Social, exacto. Claro, cuando nosotros Ya no está permitido. Claro, nosotros les explicábamos que aquí se bebe vino principalmente como, bueno, como una parte de la sociedad, ¿no? Claro, Un aspecto claro. social. Pero eso no, nos chocaba, pensaban que no, que era solo para emborracharse. Entonces el choque cultural, como he dicho, empieza ya en la ciudad. Claro, después cuando llegas al Valle de Unza, ves que la cultura es totalmente distinta, la sociedad se rige de otra forma, tú puedes hablar perfectamente con las mujeres, es bastante abierto el tema, ¿eh? Y la gente, como muchos que piensan aquí que Pakistán está lleno de terroristas, todo lo contrario, es nada que ver. No hay nada mejor para conocer un país que ir. Sí, es verdad. Pero hay gente que estando aquí ya se erige en el máximo conocedor de otras culturas. Por ejemplo, la de Pakistán. Cuando yo comento, no, si en Pakistán la gente es súper amable, hospitalaria, etcétera, pues, sí, pero a poco que pueden ya te matan. Claro. A ver, no es así. Cualquiera que vaya allí o haya estado, pues lo corroborará, ¿no? Y después lo que es la cultura de montaña es súper curiosa, ¿eh? O sea, es una cultura ancestral que poquito a poquito se está perdiendo. No, De hecho, ¿de verdad? ¿cómo? ¿De verdad? Sí, bueno, se estuvo perdiendo durante bastantes años, fue bajando la cantidad de gente que se dedicaba a vivir de la montaña, y ahora han descubierto que con el paso de los años, el mundo moderno, las prisas, eh, todo esto que conlleva la modernidad que viene de Occidente, pues a una gran parte de la población no les gusta. Están descubriendo que eso no les gusta, están intentando por ello regresar a sus raíces. Y esto también es un aspecto que tratamos de transmitir en la película. ¡Qué chulo! Sí, o sea, ahora cada vez más gente se está interesando por la cultura de montaña, el Kutch,
el vivir pues de la ganadería de montaña, de la agricultura, de ser más autosuficientes y, y depender menos de la modernidad. Ok, ok, ok. Wow. Tú sabes que, bueno, yo te voy a decir una cosa, realmente nunca he ido a Pakistán, pero por ejemplo veía que a Marta en la montaña y me preguntaba, dentro de mí me estaba preguntando, me imagino un país machista, me imagino cómo ven una mujer que hace montaña, no sé, o sea, es mi creencia, diríamos ignorante, de esa cultura. Y te iba a preguntar eso, Marta, si en algún momento te miraron raro, como, ¿qué hace esta que está en la montaña en vez de estar en la casa? No sé, es porque también yo fui a un país, no voy a decir cuál es, con mi esposa y bueno, y muy en serio, cuando la vieron me ofrecieron un camello por ella. Y yo dije, no, 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 no. No". Y fue un país árabe de esto. Dije, no, no, no. Entonces, claro, me venía a la cabeza todo eso. Marta caminando montaña entre hombres. Y te le iba a preguntar, Marta, si te sentiste en algún momento rara. Pues mira, te tengo que decir que igual que todo el mundo que tiene las ideas preconcebidas, yo siempre que voy pienso a ver cómo se relacionan conmigo, ¿no? Y la verdad que si yo no hubiese escuchado ni leído nada antes de ir, no hubiese notado absolutamente ninguna diferencia, porque yo no sé cómo sería en Rawalpindi, como dice Tato, pero en UNZA a mí me han tratado igual que a Tato, y las únicas percepciones que tengo a nivel de cómo nos tratan ha Sí. sido simplemente esa idea de que cuando llegas y no te conocen, se piensan que los vas a tratar como un esclavo, como al porteador. Pero a nivel ya no de hombre y mujer, sino que ellos sí que están un poco cerrados en esa idea, y a los 2, 3 días ya van viendo que te vas aprendiendo sus nombres, que aunque ellos se vayan a comer aparte, tú coges tu plato y te vas con ellos. Chulo, más lo van viendo. Y yo, por ejemplo, pues, no es que fuera con un miedo de me van a tratar mal, pero sí que pensaba que como la separación entre hombre y mujer ahí es bastante más clara que aquí, pensé pues que a lo mejor no se atrevían tanto a hablarme o lo que sea, o que no te toquen, pero igual que a Tato, pues si te tienen que decir algo te ponen la mano en el hombro, pero no en plan posesivo, ¿no? Y Sí. mira esta tía que viene de otro país que me voy a aprovechar, no, no, en plan de, oye, ¿qué pasa tal? Oye, ¿os apetece que hagamos ¿sabes? Sí. Pues yo solo he notado, eso es verdad, en sitios más para abajo, más hacia las ciudades, que cuando alguien quiere hablar, habla con Tato, no conmigo. ¿Ves? Que quieres preguntar algo y te das cuenta que no se está contestando a los dos, sino que le está contestando a él. Y una cosa bastante curiosa es que estoy, yo voy a descojonar el resto de mi vida. Íbamos en un viaje, vamos a llamarle, se supone que era un autobús, pero era una especie de vanet, una tartana increíble que teníamos que hacer pues casi 24 horas de viaje, y la carretera estaba cortada, tuvimos que parar y mientras esperábamos nos fuimos a comer en un restaurante, y en la mesa de al lado había pues como una familia con un bebé. La mujer, pues yo veía que hablaba con su marido y tal, entonces el marido se levantó y se puso a hablar con Tato, y lo que le estaba preguntando, porque claro, ese era un sitio que ahí no iba ni turista ni loco perdido, le estaba preguntando a Tato si le importaría que me hiciera una foto a mí con su bebé. El Es que era una cosa muy friki, porque además la gente que me conoce sabe que a mí no me gustan los niños. Y fue en plan, y yo en plan de, ¿por qué no me lo preguntas a mí? No, se le preguntaba a mi marido, pero claro, es que era el descojone tal que obviamente pues me hice la foto con el bebé. Claro, yo le dije: "Hombre, a mí me da igual, pregúntaselo a ella". Y sí, sí, después se lo preguntaron a Marta, y se hizo una foto con el bebé. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, o sea, ¿por qué Marta y por qué con el bebé? Yo creo porque como me veían así como exótica para ellos, ¿no? Ya, claro. Sobre todo pues una chica así pues con el pelo corto, Ay, que eres muy guapa, Marta. eso, Claro. no sé, yo creo que era más por la diferencia, ¿no? Claro, ellos son obviamente bastante más morenos, o Sí. sea, me veían como una cosa exótica y les hacía gracia de que ha venido aquí un extranjero como y, y se da foto con el bebé, o sea, una cosa que ellos la tienen muchos. Yo estoy acostumbrada a que te paren los policías, por ejemplo, y que los policías, que dices, hostia, los policías. No, los policías también quieren hacerse selfies contigo.
Los militares, los policías, todos, todo el mundo te ve y todo el mundo quiere fotos. Y si te ven con una cámara colgando, ya más, quieren más fotos. No te creo. Pero no me había pasado todavía que me hicieran coger un bebé. Madre mía. Oye, Tato, pues es un azote salir con Marta en Pakistán, ¿eh? Hombre, tío, Mira, una cosa que acabo de recordar, que esto sí que es verdad, que el único sí choque cultural a nivel ya no de mujer, sino de ir un chico y una chica juntos, es que ya desde el primer viaje, desde el primer trekking que hicimos, cuando te paras a hablar con alguien, una de las primeras cosas que te preguntan es si estamos casados y si tenemos hijos. Entonces, claro, para ellos no es normal que un hombre y una mujer vayan por ahí sin ser matrimonio, sin ser pareja al menos. Claro, claro. Y Y que duerman juntos en la misma tienda de campaña, claro. claro, de hecho, la primera vez que, Qué que, que- fuerte. que aterrizamos en Rawalpindi, en el primer trekking, ahora me estoy acordando que en el hotel nos habían puesto una habitación con 2 camas separadas y yo le dije como, ¿qué es esto? O sea, yo quiero mi cama de matrimonio. Y me preguntaron, ¿pero estáis casados? Y les enseñé este anillo que no es ni de boda ni de nada, ni está en el dedo que toca, pero ¿ves? Sí, sí, sí. Claro, Muchas veces me ha pasado, solo la primera vez, pero me llamó la atención eso, que durante todo el viaje te preguntaban, husband, ¿no? El marido. Y yo al principio decía, no, no, somos amigos, tal. Y al final del viaje yo decía, sí, husband, porque no te tenía ya ganas de hacer más explicaciones. claro, me imagino, sí, sí. Cuando decía husband, entonces te decían, oh, congratulations, se ponían contentos de que te hubieses casado. Tú ves, pues eso es lo que yo tenía entendido, que aunque suene feo, que la mujer pasa a un segundo plano, que es el hombre, como tú escribías, que era con tantos que hablaban. Y claro, o sea, por eso yo me preguntaba, ¿cómo se habrá sentido Marta allá arriba caminando con tantos hombres? O sea, ¿cómo la habrán tratado? Sí, 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 que me lo imagino. Yo ya te digo que son cosas muy puntuales y en zonas más céntricas. En las zonas de las montañas, con las personas que nos hemos relacionado, es que para nada no notas ningún tipo de diferencia y se puede hablar con todo el mundo y nos hemos hecho súper amigos y podías hacer bromas de lo que sea con todo el mundo. Claro. Nos ha llevado la gente a comer a sus casas. Ves más la barrera en Sí, su cariño. casa. Ves que tú a la mujer no te la presentan. Te llevan a comer a su casa y ni la mujer ni los niños. O sea, tú eres su amigo, que la mujer y los niños están poniéndote en la mesa y cocinando y no, o sea, ves que ellos tienen un trato diferente, pero no es que sea malo, es que es como aquí era hace unos cuantos años. Sí, Tampoco estamos muy lejos de eso. sí, es un Ya está estado pasado. natural, pero eso no significa que traten mal a la No, mujer no, ni nada, no. O sea, todo lo contrario, o sea, en general, son muy respetuosos con las mujeres. Ok, Obviamente, la ley eh, no protege a la mujer tanto como aquí, ahora. ok. Por lo tanto, si hay algún cabrón por ahí, que los hay, pues obviamente puede tratar mal a las mujeres, Claro. porque la ley le ampara. Claro. Pero eso no significa que sea la norma. La norma es un respeto absoluto Ok, hacia las mujeres. ok. Y lo que decíamos antes, que allí son sunitas ismailitas, pero porque les ha tocado. Es como aquí que nos ha tocado pues, ser católicos. Pues, bueno, somos católicos y ya está. Algunos irán a misa, otros no creerán en Dios, otros sí, y allí lo mismo. Ok. Les ha tocado y punto. Tú sabes que Tato y Marta, quería hacer una pregunta. Ustedes han comentado, y me he quedado con eso porque de verdad encuentro que es súper bonito, de que en esta película ustedes han intentado mostrar el paisaje, mostrar la dureza del terreno, pero la parte social también, y la parte cultural. Y yo necesito preguntarle, ¿qué de la cultura que ustedes vieron es lo que más le marcó? No a nivel de cotilla, de que ellos hacen que nosotros no, eso no. Pero, ¿qué parte de su cultura a ustedes más le marcó de su estilo de vida? Yo lo tengo bastante claro. ¿Cuál más? Adaptan a todo. O sea, vengan las hostias por donde vengan, ellos saben que toca tirar adelante y ni te preguntan, oye, hoy está lloviendo, ¿qué te parece? ¿Queréis seguir? O ahora viene a un sitio súper complicado, no sé, no se plantean, no se puede seguir. Ay, se sigue, pero es que con una naturalidad
o sea, su expresión en el rostro no cambia. Ok. Es alucinante, se adaptan a todo. Se nota a ver, esto debe de venir pues con la crudeza de su forma de vida, tan precaria, ¿no? De tanto en cuanto a temperaturas, terreno, nivel económico, etcétera, etcétera. Ellos se adaptan a cualquier cosa. Que han pillado un constipado y no se aguanta de pie, da igual, el tío continúa. Y es alucinante. Y viene una bajada que está claro que si tropiezas te despeñas y te descalabras, pues no pasa nada, pues sacamos el pico y hacemos un caminito, pero en ningún momento, hey, cuidado que ahora ha pasado esto y vamos a tener que... No, 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 no pasa nada. Es así el camino y nos vamos adaptando, como si fuéramos un río bajando por la montaña. Me impresionó mucho. Y a mí mucho me gusta, porque la verdad es que no soporto a la gente que se queja constantemente de todo. Ay, que por aquí no se puede bajar, que no sé qué, que me tenías que haber avisado, que esto es muy peligroso, que yo tengo familia, que no sé qué, que no te cuánto. Allí no. Allí, si hay una bajada chunga, como decía Marta, pues se baja y punto. Sé que se cruza, es lo que hay, ya está. No. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención, aparte de esto, que es una cosa que me gustó mucho, es el arraigo que tienen por la tierra. Ok. Allí todo el mundo conoce pues, las plantas, los frutos que se pueden comer, la historia asociada a la montaña. Tienen esto, ya que aquí lo hemos perdido totalmente, Claro. excepto en algún pueblo, alguna persona mayor y tal, pero allí no. Allí incluso los jóvenes hacen el kutch ahora. O sea que es muy bonito.